sus hermosas playas ni sus grandes ciudades, sino por la historia de sus presidentes. Panamá forma parte de un selecto grupo de países que su primer presidente no había nacido dentro del Istmo de Panamá. Su primer presidente era de origen colombiano. Él era conocido como Manuel Amador Guerrero. Manuel Amador Guerrero, como cosas positivas, tiene que es el creador de muchas escuelas y dio las primeras becas ofrecidas dentro del Istmo de Panamá. Pavimentó muchas ciudades e inició las aguas potables en la ciudad de Panamá y Colón. Como cosas negativas, se dice que hubo fraude electoral en las primeras elecciones de Panamá, y en las elecciones de 1906 hubo muertes y abuso de poder. Después de él pasamos a algo conocido como el periodo de transición, en el cual tres figuras fueron presidente de Panamá. José Domingo de Ovaldía, de 1908 a 1910, Carlos Mendoza, de 1910 desde marzo hasta noviembre, y Pablo Arosemena, de 1910 a 1902. Las tres figuras propusieron muchas reformas, las cuales no realizaron muchos cambios importantes. Como datos importantes, en estos 4 años hubo muchas revueltas. Panamá se vio en muchas revueltas. Mendoza no era aceptado y Arosemena era considerado como el padre del nepotismo. Después de estas tres figuras pasa a ser presidente de Panamá Belisario Porras en 1912 a 1924. El país estaba en bancarrota y tenía una deuda de más de $1 millón. Como positivo, inició el plan de movilización, comunicaciones, transporte público, educación y salud. Trajo las organizaciones y instituciones de Estado moderno, el alza de la agricultura, la redacción de los códigos nacionales, mejorar las escuelas y la higiene general de la población, los acueductos, pozos y calles. Trajo centros de salud y trajo compañías de vacunación de gran escala. Trajo los registros públicos, los registros civiles, la escritura nacional, y se inauguró el canal a mano de los panameños un 15 de agosto de 1914 y se ganó la guerra de Coto en 1921. Después de él tenemos como presidente a Ramón Maximiliano Valdés. Él murió en 1918. Tras su muerte en 1918, pese a que su mandato fue breve, trajo a la palestra pública el problema de la reforma. Positivo, eliminó la pena de muerte, la cual era muy abusada en aquellos entonces. Trajo las elecciones directas de la elección del presidente de la República y creó el cargo de vicepresidente, junto a que solo los nacidos en Panamá podían postularse a los cargos de mandato. Después de él tenemos como presidente a Cirio Luis Urriola. Él intentó posponer las elecciones para quedarse mucho más tiempo en el poder, pero Estados Unidos, en conjunto de la Asamblea Nacional, no estaban de acuerdo. En ese entonces pasó algo muy interesante, que los partidos liberal y conservadores se unieron para restablecer el calendario de elecciones. Pese a que Pablo Arosemena y Ricardo Arias le dieron un ultimátum y un memorándum a Urriola para que respeten la fecha de las elecciones, él hizo caso omiso y no aceptó. Visto esto, Estados Unidos, en conjunto de sus tropas de ocupación, realizaron las elecciones. Después de él como presidente tenemos a Ernesto T. Lafebre. Crea la cárcel de Coiba y la Junta de Control del Camino. Y también crea la Plaza de Francia. Crea también el primer censo poblacional y trajo luz eléctrica a las principales ciudades. Después de él tenemos como presidente a Belisario Porras. En su mandato hubo un encarecimiento de la ropa, la vivienda, los alimentos. Miles de trabajadores antillanos quedaron sin trabajo. Esto abrió el camino a la creación de la Federación de Obra de Panamá.
Pero no fue hasta 1924 que se funda el Sindicato General de Trabajadores, el cual ayuda a las luchas nacionalistas en años posteriores. En 1924 sale electo Rodolfo Schiari, crea la cárcel modelo y también crea el Congreso Panamericano. En 1928 es electo Florencio Arosemena, participa en la construcción del ferrocarril de Chiriquí, Teatro Nacional, el Palacio Nacional, edificios de archivos nacionales y crea las primeras guarderías vistas en Panamá. Extiende el ferrocarril de Chiriquí, pero al final de su mandato hubo un gran golpe de estado. En 1931 toma el poder Ricardo J. Alfaro, crea la ley para impedir que el Partido Liberal participe en las próximas elecciones, causando así que gane la oposición. Armando Arias es electo presidente en 1932. Elimina los viáticos a los funcionarios públicos. Se les prohíbe tener más de 2 salarios y reduce la tasa eléctrica. Crea el Banco de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorro y la cédula de identidad personal. También crea la Oficina de Migración. Juan de Monsteres Arosemena muere en 1939. Antes de morir construye la Escuela Normal de Santiago y el Estadio Nacional. Posterior a su muerte tenemos como Augusto Samuel Boyd queda como presidente durante un año. Arnulfo Arias Madrid, de 1940 a 1941. Crea la Caja del Seguro Social y da derecho al sufragio a las mujeres. Tiene que salir del país rápidamente y fue exiliado en Nicaragua. Ricardo Adolfo de la Guardia, presidente de 1941 a 1945. Fue criticado durante todo su mandato por corrupción y nepotismo. Posterior a él tenemos a Enrique Jiménez, de 1945 a 1948. Crea la zona libre de Colón. Da permanencia a todos los educadores. Crea el aeropuerto de Tocumen y le permite a Arias regresar al país. Domingo Díaz, de 1948 a 1949. Muere por enfermedad y da inicio a la época republicana. Daniel Pinzón, de 1949 al 20 de noviembre de 1949, el mismo año. Apresa al jefe de la policía de aquel entonces, y esto lo impulsa a dejar el cargo porque estaba sometido bajo el yugo de la policía y sometido a múltiples rumores y acusaciones. Roberto Schiari toma la presidencia después de Daniel Pinzón durante solo 4 días. Arnulfo Arias Madrid toma el poder en 1949 a 1951 y crea la policía secreta conocida como SPI. Posterior a él toma el poder Alcibiades Arosemena de 1951 a 1952 y deja a Panamá en una gran crisis económica. José Antonio Ramón Cantera aumenta los impuestos y fue el único presidente de Panamá hasta la actualidad que asesinaron. José Ramón Guisada fue presidente de 1955 al 29 de enero del mismo año. Después de él vino Ernesto de la Guardia de 1956 a 1960. Fue el único presidente que terminó su mandato y pasó por muchas protestas que la educación en su mandato no era buena. Roberto Schiari nuevamente toma el control del país y realiza el movimiento conocido como Siembra de Escuelas y rompió todas las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Marco Aurelio Robles, presidente de Panamá de 1964 a 1968. Funda la Universidad Católica y crea la Carretera Interamericana de Panamá. También crea el IFAD. Después de él toma el poder Arnulfo Arias Madrid, quien estuvo en el poder tan solo 10 días. Sufrió un golpe de estado de los militares. Después de eso, en 1968, mismo año, Panamá pasa a tener 2 presidentes. José María Pinilla y Bolívar Barría. Demetrio Lacas, presidente de Panamá de 1969 a 1978. Nacionaliza empresas como el Intel e IDAN y amplía el aeropuerto internacional de Tocumen. Crea el estadio Rommel Fernández y crea el centro de convenciones Atlapa. Después de él tenemos como presidente a Arista Arroyo en 1970
1978 a 1982. Mejora las viviendas y la educación. Como negativo, permitió entrar la corrupción al país. Ricardo de la Espriella, de 1982 a 1984. Fue el que se sustituyó a Arroyo. Jorge Illueca, del 13 de febrero hasta el 11 de octubre de 1984, el mismo año. Nicolás Altreta, presidente de Panamá en 1984 a 1985, redujo las cuotas de la asamblea e intentó impulsar la economía del país. Eric del Valle, de 1985 a 1988, trata de ser un mediador entre el Noriega y Estados Unidos. Trata de remover a Noriega de las Fuerzas Armadas y por esta razón tuvo que abandonar el cargo. Posterior a él tenemos a Manuel Solís, de 1988 a 1989. Tenía una gran relación con Noriega y congeló los fondos de Panamá que estaban en Estados Unidos. Guillermo Galimañi, más popularmente conocido como Endara, tenía que restaurar a un país que estaba totalmente en quiebra después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Él mejora la economía y crea la ACP, Autoridad del Canal de Panamá. Posterior a él tenemos a Ernesto Valladares, popularmente conocido como el Toro, de 1994 a 1999. Amplía carreteras y da paso a la mejora de edificios a nivel nacional. También crea los corredores que rodean toda la capital. En 1999 se da un peculiar caso que solo se ha visto una vez en la historia de Panamá. Mireya Moscoso llega al poder en 1999 al 2004. Trabaja en áreas rurales y en los fondos de inversión social. La creación de granjas, crea el Museo Nacional de la Niñez y la reconstrucción de hospitales, tales como el José Domingo de Ovaldía y el Santo Tomás. Cosas negativas en su mandato es que estuvo expuesta a muchos escándalos de corrupción. Posterior a ella tenemos al descendiente directo del general Torrijos, más conocido como Martín Torrijos, de 2004 al 2009. Trabaja en programas de aportaciones, crea el MIDI, crea el INADE, el MIDES, el SENACID y el SENAPAN. Posterior a él tenemos a Ricardo Martinelli, de 2009 a 2014. Sus programas son 100 a los 70, becas universales para todos los estudiantes, Metro de Panamá, múltiples becas, el reemplazo de los Diablos Rojos, que eran conocidos coloquialmente unos autobuses en Panamá, por los metrobuses, y crea los apartamentos de viviendas en Curundú. Como cosas negativas, supuestamente se le asocia al caso Odebrecht junto a su vicepresidente de aquel entonces, Juan Carlos Varela, el cual pasa a ser presidente de Panamá en 2014 al 2019. Se le involucra en el caso de Odebrecht junto a Martinelli y el país después de su mandato cayó en una crisis económica. Con él llegamos hasta el final y presidente actual, Nito Cortizo. No lleva mucho en el cargo, no tiene casos muy relevantes y no creo que en la actualidad la pandemia le deje trabajar mucho, ya que según lo que se cree reduce su trabajo como presidente. Muchas gracias.